Hola amigos, soy Ana acá hoy para hablar de algo que me interesa mucho, que son básicamente las metas eh, o objetivos que yo creo que toda empresa, siempre yo les he dicho al final que traten este negocio como una empresa, que digamos que al final de cuentas toda empresa tiene sus objetivos. He tenido algo de experiencia en temas de fondos, de family office. Y digamos que al final no son la diferencia. Digamos que todos tenemos unos pronósticos y todos basados en esas metas, tenemos unos crecimientos que queremos hacer. Digamos que mi punto ahí más importante es como tratar de aterrizar un poco las cosas a las realidades. Les cuento algo como muy puntual que me pasó hace 2 años ya, y es que uno de los fondos para los que trabajaba tenía una expectativa de crecimiento de casi el 50% del capital. No el 50% del capital, pero era una cosa muy absurda. Entendiendo que veníamos creciendo de una manera muy buena, eh, y pues el fondo quería seguir creciendo a ese ritmo, a pesar de entender que los parámetros económicos estaban empezando a cambiar. Y después llega el año pasado, y es evidente que después del año pasado, cuando empieza el primer trimestre, las cosas empiezan a demostrar otras cosas. Eh, entonces, en ese orden de ideas, muchas de las expectativas, al menos personales, empezaron a bajar. Y en ese mundo o en ese aspecto, digamos que la rentabilidad es la razón de ser de un fondo. Y digamos que de un trader también, ¿no? Uno tiene que tratar, digamos que de una u otra manera, tratar de quedarse positivo con el propósito, obviamente, de poder, obviamente, vivir, etcétera. Pero el punto es alinear todo. Y yo creo que ese es realmente el tema del podcast. Y hay que alinear muchas cosas para que las cosas no se vuelven inalcanzables, que creo que ese es el punto para algunos fondos. Lo que pasa es que en los fondos y en los bancos las cosas se van alineando con el tiempo. Entonces, ellos, de acuerdo a sus perspectivas, dicen, no, pues el siguiente año esperamos un año de recesión. Si es un año de recesión, nuestro portafolio entonces va a disminuirse en un 40%. Y además de eso, los clientes van a disminuirse en un 40%. Y basado en eso, entonces hacen una proyección, pero la hacen un poco tarde. A nosotros que nos toca el día a día, nosotros podemos entender y podemos probar que el mercado se está moviendo de una manera diferente. Y ahí es donde yo siento que ahí es donde nosotros tenemos que alinear nuestras expectativas con respecto a lo que ya sabemos. Y con eso, para ser puntual, es que si ustedes venían haciendo trades que podían hacer, no sé, una semana, voy a poner un número plano, $1.000, pero ustedes están viendo que es un mercado lento, es un mercado que no avanza, es imposible que ustedes sigan esperando ese tipo de objetivos, ¿sí? Hay que tratar cuando habla de alinear, tratar de alinear todo lo que está pasando a tu empresa, a tu propio trading. Eso también les pasa a las empresas normales, ¿no? A las empresas normales, no, las empresas tradicionales, que al final ellas con un crecimiento, tenían proyectado un crecimiento y con el crecimiento no está pasando porque hay miles de variables que funcionan como el consumo. Ellos tienen que de todas maneras ese año decir, no, ya yo no voy a hacer tanto. Es lo mismo aquí, ¿sí? Hay que tratar de empezar a construir basado en una realidad y no basado en algo que pronostico que nunca va a llegar y porque veo al vecino haciendo o al amigo haciendo, no sé, 2.000, yo también tengo que dar 2.000, no. Creo que eso tiene que ser algo alineado con respecto a lo que está pasando en la economía y en lo que específicamente lo que está haciendo en el mercado. Entonces, como para complementarle la historia del fondo, es que finalmente yo como trader digo, no, bueno, en ese momento era el gerente del fondo y les digo, yo no, el fondo no pienso como cumplir con esas expectativas, me parece que son muy altas y pues no estoy dispuesto ni estoy de acuerdo con esa expectativa, y mi expectativa de propuesta es esta, que era algo basado en, en lo que yo considero una realidad, algo muy, en mi opinión, alcanzable, entre comillas, porque al final estamos viendo un cambio muy grande y, y bueno, y a pesar de que
al final, digamos que las cosas para un fondo siguen siendo de rentabilidad. Al final, lo que el fondo tiene que aceptar es que son, son rentabilidades acordes a la realidad. Y si es crecimiento, es crecimiento. Y yo creo que ese era el punto más importante. Si lo hace un fondo, lo tenemos que hacer nosotros, como traders, como personas que estamos en el mercado. Y es tratar de aceptar que hay años, meses, trimestres, que la volatilidad no te está ayudando, que el mercado sigue estando congestionado, que no hay mucho por hacer, que también tienes que darte tu espacio y tratar de frenar las cosas y después de ahí empezar a avalancharte. Gran parte de la ventaja que tenemos nosotros es que estamos en la pantalla y el estar en la pantalla nos deja saber cuándo, cómo, si ya está llegando el momento, si va a llegar el momento. Eh, Eso me parece que es tan relevante y es tan diferente a personas que no lo ven y simplemente llegan tarde a los lugares. Entonces, con esto para redondear la idea del podcast es tratar de decirles, miren, alineen las expectativas que tienen mucho más en años donde al final no estás viendo ni siquiera que los grandes de esto, que son los fondos, están teniendo rentabilidades gigantes. Claro, no digo que te compares con un fondo, pero sí digo que empieza a alinearte con rentabilidades a corte. Y rentabilidad me refiero llévalo a algo muy micro, ¿sí? Entonces, a semanal, después vigila el mensual y trata de aportarle a tu balance, que al final aportándole es que tú vas a ir creciendo mes a mes. Pero no te pongas metas inalcanzables o no te pongas objetivos que definitivamente ya sabes que no van a lograr, primero porque te desincentivas, segundo porque empiezas a decir, no, es que esto no da dinero, y claro, no da dinero en un mercado donde tienes unas dificultades mucho más grandes. Así que traten de alinear un poco el tema de los objetivos, el tema de las metas a la situación actual. Cuando regresemos a los mercados donde simplemente tenemos una dirección clara, creo que las cosas van a cambiar, pero este no es el momento. Es el momento como de estar ajustando de manera constante y para eso también te toca que ajustar la meta. Bueno, ese era un podcast que hace rato quería hacer de una experiencia que tuve que me parece como importante compartirse. Y siento que también les va a ayudar a ustedes a tratar de eliminar esa presión que genera un objetivo o una meta, que esa es otra. Los objetivos y metas tan fuertes generan una presión a tal punto que no lo logras controlarlas o que lo que producen es más bien ansiedad y producen es un sentimiento negativo en ti. Bueno, les agradezco si me pueden eh, calificar en la zona de los podcasts para yo poder subir, para que me sea más visible. También en YouTube, si pueden seguirme como Bull Street TD, ahí estoy siempre. Les mando un saludo, hasta luego a todos, nos vemos.